conducir es una habilidad práctica que facilita nuestra vida diaria, permitiéndonos desplazarnos con libertad y también autonomía. Sin embargo, para algunas personas, la simple idea de ponerse frente al volante puede desencadenar un gran temor e incluso, decíamos, Susana, parálisis. Sí, así es un miedo que esta mañana desde la Fundación CEA y también la Fundación Ibercaja presentaban un estudio sobre lo que decimos, ¿no? Esa ansiedad que produce conducir, pero también conocida como amaxofobia. Lo que han querido con este estudio es conseguir analizar cómo al final este problema, un poco lo que decías, Vanessa, ¿no? Termina afectando también a la movilidad, a la autonomía y también a la calidad de las personas. Vamos a ver algunos de esos datos que se reflejaban en ese informe, y es que la mitad de las personas encuestadas ha dicho no conducir, y otro de los datos muy relevantes es que el 62,3% de las personas cuando se ponen al volante tienen una ansiedad media alta o incluso muy alta. Y luego nos vamos a una de las posibles causas. Puede haber bastantes, pero la que más deciden las personas encuestadas es que el 65,8% de las personas deciden que han expresado que no conducen porque tienen miedo a lo que hagan el resto de los conductores. No es porque les haya pasado algo, sino que ya directamente no se fían de lo que puedan hacer el resto. Esta mañana el psicólogo que ha participado en este informe abordaba alguna de esas causas. La principal causa que ha señalado la gente del estudio son los otros conductores, es decir, otras personas que a lo mejor conducen de forma agresiva o a lo mejor que tienden a juzgar mucho o a criticar mucho a los demás, hacen que la conducción sea para algunas personas pues un contexto de mucha ansiedad. Además de ello, también la falta de sensación de control, la persona no se siente capaz de hacer las cosas y pierde esa sensación de confianza, por lo tanto también se siente limitada si no cree en sí misma cuando va a conducir. Y por supuesto el factor del pánico. Cuando una persona tiene un ataque de pánico o ansiedad al volante es una experiencia tan terrible que hace que la persona no quiera volver a tener una sensación similar en ese contexto. En ese sentido, las sensaciones relacionadas con el mareo o con los vértigos, que están muy asociadas al pánico, son las sensaciones más limitantes que hacen que las personas donde las han producido, que a veces pueden ser las autovías, intentan evitarlo pues, de una forma habitual. Bueno, escuchábamos alguna de esas causas, ¿no?, que puede producir que finalmente le cojas miedo a conducir. Hay muchas personas que directamente no lo intentan, no tienen ni el carné, pero muchas otras se han lanzado, han pasado por ese proceso en el que todos también pasamos mucho miedo y finalmente siempre hay algo que les hace frenar y no conducir. Nosotros hemos salido a la calle a preguntar a ver si conocían a alguien que tuviese amaxofobia o si en este caso la tenían ellos. Yo, por ejemplo, personalmente nunca me ha gustado conducir, no me gusta conducir, conduzco por necesidad. Y los primeros tiempos conduciendo, con poca experiencia, se pasa mal. Pero mi hermana sí que no puede. Lo intentó y que no. Coger el coche hoy en día no es precisamente fácil, porque las ciudades cada vez están más llenas de vehículos, además de distintos vehículos, bicicletas, patinetes, y la verdad es que se hace difícil conducir. Yo no conduzco, pero ahora sí que tendría miedo. Y conozco a alguna más mujeres que hombres que también les da miedo. Es que si lo pasas mal, lo mejor no intentarlo. Por ti y por los demás, por seguridad. Escuchábamos que muchos dicen es más lo que nos decías, ¿no? Ese porcentaje de que están más preocupados por lo que pueden hacer los demás también. Claro, de hecho uno de ellos también nos decía que al final las ciudades han evolucionado mucho, sí que es verdad que hay que estar como ahora mismo atento a muchos aspectos, en las ciudades ya nos movemos diferente, lo que decía, ¿no? Hay bicis, hay patinetes, ha cambiado mucho, evolucionado para bien, pero bueno, sí que es verdad que el conductor, ¿no?, puede tener ese miedo a que algo malo pueda ocurrir y al final terminan un poco, ese miedo es lo que genera esa parálisis y muchas veces lo que decimos, estamos hablando al final de una fobia que produce una ansiedad, no es me monto en el coche y simplemente tengo miedo, al final es una parálisis que nos produce no consigo no salir de aquí. De hecho, justo cuando estábamos preguntando, ¿no?, a esos aragoneses si conocían a alguien, bueno, pues en este caso tuvimos la suerte de dar justo con una persona que nos contó su experiencia porque en este caso sí tenía amaxofobia. Yo me saqué el carnet de conducir con 18 años y conducí con normalidad hasta un momento en el que ya no. Y le tengo miedo. Entonces solamente cojo el coche si es absolutamente imprescindible. Si no, no. Empecé a sentirme incómoda y de repente dije, si lo puede coger otro, mejor. Y no lo cojo.
Realmente lo he pensado muchas veces, no me pasó nada, no tuve un accidente, no tuve un susto, simplemente le cogí miedo. Y sí que estoy replanteándome volver a coger el coche, con lo cual pues creo que me apuntaré a una autoescuela, que me den una vuelta con alguien al lado y ya está, porque motivos realmente no tengo. Bueno, también está esa opción de las autoescuelas, como decían, que luego al cabo del tiempo retoman, vuelven a coger esas clases y hay quien da el paso y se anima. Bueno, esta es una de las fobias que los psicólogos pueden ver en consulta y por ello vamos ya a hablar con uno de ellos, con Antonio Rodellar. Muy buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. ¿Por qué puede llegar a ocurrir la amaxofobia? Pues puede ocurrir también porque has tenido unas experiencias negativas, alguien ha podido tener un susto con el coche o ha podido tener alguna experiencia que le ha generado una sensación de miedo, que este miedo se impregna a nivel neuronal, se queda como un pequeño estrés postraumático que luego bloquea la capacidad emocional de poder afrontar otra vez el volver a conducir. O simplemente puede ser porque, que esto ocurre mucho, hay personas que dejan de conducir durante mucho tiempo y cuando lo quieren retomar le genera mucha inseguridad y mucha incertidumbre, ya no solo por su propia capacidad para conducir, sino porque están en un entorno que pueden percibir como peligroso, otros conductores, otras reacciones que se escapan de su control. Antonio, decíamos, ¿no?, que tienen un miedo, pero hablamos al final de un miedo extremo. ¿Cuáles son esos síntomas, ¿no?, que pueden llegar a tener estas personas? Pues desde síntomas a nivel más físico, como una hiperventilación, taquicardia, la sensación de que se acelera mucho el corazón, sudoración de manos, incluso mareos y posibilidad de desmayo, que tendría mucho que ver con la ansiedad o un ataque de ansiedad, pero también a nivel emocional con unos pensamientos rumiativos que de alguna manera es como que embargan a la persona diciéndole no puedo, no puedo, no puedo. Es decir, es una sensación de frustración muy autolimitante porque la sensación de facto es que no soy capaz de afrontar esa situación. ¿Se puede superar ese miedo? ¿Cómo se aborda? Bueno, los miedos, igual que se pueden fijar, la confianza, tener en cuenta que nuestro cerebro es muy plástico. Entonces, igual que podemos fijar un miedo, podemos fijar una sensación de confianza. Aquí sí que es importante, porque ya no es tanto el miedo a conducir, sino también los mecanismos de evitación que la persona utiliza para no afrontar esa situación, porque eso de alguna manera genera una recompensa inmediata, evito conducir, pero genera una fijación a nivel neuronal, a nivel de pensamiento de es mejor no conducir. Entonces, cuando entramos un poquito en ese tipo de dinámicas de evitación, cada vez es más complicado. Es como que nos metemos en un remolino que se hace más complejo. Por tanto, no hay que forzar, pero sí que es bueno el buscar mecanismos donde podamos poco a poco entrar en gestión del pensamiento, entrar también en exponernos en caminos muy tranquilos, acompañados de alguien que nos dé confianza. Pero aquí es muy importante el movimiento, es decir, no dejar que se ancle ese miedo y que se congele, sino que llevar a la acción de una forma progresiva, pero llevar a la acción pequeñas situaciones con el coche para que podamos poco a poco ir desbloqueándolo. Antonio, como decías ahora, ¿no?, diferentes cosas que hay que ir haciendo poco a poco para al final quitarse ese miedo. Lo decías, ¿no?, es un miedo que, bueno, que no tiene por qué ser para toda la vida. Sí que hay muchas personas, ¿no?, como escuchábamos antes, ¿no?, yo empecé a conducir a los 18, algo me bloqueó y no lo he vuelto a coger. Bueno, me lo puedo plantear. Para esas personas, ¿no?, que igual lo tienen ahí, que se lo están planteando, les animamos, ¿no?, a seguir esos consejos que dabas. Desde luego yo creo que los miedos siempre hay que atravesarlos. Es decir, cuando un miedo simplemente lo dejamos cronificarse, lo dejamos congelarse, lo dejamos existir y no hacemos nada al respecto, esa sombra, por decirlo de esta manera, va adquiriendo más dimensión. Por tanto, un miedo siempre hay que intentar atravesarlo progresivamente, poco a poco, con personas de confianza, pero no asumiendo que no somos capaces. Pues Antonio Rodellar, muchísimas gracias por atendernos una vez más. Tomamos nota de esos consejos. Por cierto, que este miedo a conducir puede darse también en las autoescuelas, en esos alumnos o alumnas que están dando clases prácticas. José Ramón, ¿cómo se gestionan estas situaciones en las autoescuelas?
Venga, gracias a vosotros. De dar respuesta, porque evidentemente tanto los profesores como las profesoras de autoescuela se enfrentan a este tipo de situaciones y tienen que encontrar unas herramientas para ayudar a esas personas que quieren sacarse el carnet de conducir. Vamos a hablar con Elizabeth Acero, profesora de autoescuela. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es más común de lo que creemos, imagino, ¿no? Ese miedo, que puede ser entendible, ¿no? Sobre todo entiendo de las personas más jóvenes, a ir avanzando, dando clases, prácticas sobre todo. ¿Cómo notáis los profesores, profesoras que para ver, este alumno necesita parar un poquito, necesita mejorar, tiene demasiado miedo? A ver, les vas notando muy tensos, están muy rígidos al volante, les cuesta mucho hacer los giros, tensión en el cambio de marchas, les vas viendo pues que se ponen nerviosos en cualquier momento, un pitido, te dan un frenazo, un peatón que se asoma y ya te dan un volantazo. Entonces, pues bueno, intentamos ir muy pacientes con ellos, muy tranquilos, ir poniéndoles objetivos que sean alcanzables para ellos, que vayan cogiendo confianza y que se vayan dando cuenta de que pueden controlar el vehículo, que muchas veces es lo que más miedo les da. Eso significa, por ejemplo, que se empezaría, no sé, por un circuito o recorrido más corto, con menos tráfico, y luego sería avanzando. ¿Eso es un poco la táctica que seguís? Claro, vamos avanzando poco a poco, pues a lo mejor primeras clases circulando, pues tercer cinturón, que son vías amplias, de muchos carriles, en los que si hay tráfico y nos quieren adelantar, nosotros no vamos a ser un obstáculo, y luego poco a poco pues ya nos vamos metiendo en situaciones de tráfico un poco más complejas. Claro, la primera vez que coge un coche una persona no lo puedes llevar pues por el paseo Independencia porque te va a colapsar. Entonces, pues sitios tranquilos y poco a poco ir aumentando el nivel de dificultad de tráfico y de circulación. También influye, entiendo y pregunto, la edad de esas personas. No sé si la gente más joven, por aquí de la inexperiencia, incluso vital, no tiene más miedo, o también ocurre en personas que empiezan a sacarse el carnet con más edad y luego se enfrentan a la realidad y empiezan a tener ese miedo. Sí, un poco de todo. Es verdad que hay gente joven que puede tener ese miedo a verse controlando un vehículo porque para ellos les parece muy difícil, pero sí que es verdad que al ser jóvenes tienen un mayor umbral de riesgo. Entonces, al final, pues bueno, ya se lo van creyendo. Gente un poco más mayor, que ya está un poco más formada en la vida, se van dando cuenta de que eso es una cosa complicada, que al final es un arma, que puede ser algo peligroso, que si no lo controlan bien pues pueden pues tener un accidente y esperemos que no haya víctimas, pero sí que le ven un poco más el peligro a la situación y ahí sí que es verdad que pueden bloquearse un poco más. ¿Podéis llegar a sugerir a un alumno o una alumna que tenga problemas que pare, lo dejamos para más adelante, para dentro de unos meses, una semana? ¿Eso es recomendable o no, por aquello de perder el hilo? A ver, es que también va a depender mucho del alumno. Hay veces que les dices, mira, pues vamos a bajar el nivel de clases, en vez de estar dando clases pues 2 o 3 días a la semana, pues vamos a quedar un día para que no pierdas el contacto con el coche, vamos poco a poco, te va relajando. Y hay algunas veces que hay gente que está completamente bloqueada, que ya pues es que no se acuerda ni dónde está la primera, y decir, mira, tienes muchas cosas ahora mismo en tu vida, tienes una situación complicada, vamos a dejarlo, repósalo y ya vemos dentro de 2 meses, retomamos, tú ya has descansado, has desconectado. Pues como nos puede pasar en cualquier cosa de la vida cotidiana, en un momento que estamos estudiando y estoy bloqueado, no me entra nada, lo dejo y dentro de un tiempo vuelvo. ¿Podéis sugerirle incluso que acuda a recibir atención por parte de un psicólogo, psicóloga? Por supuesto que sí. Hay alumnos que han venido que pues han tenido alguna experiencia vital que igual les ha sido complicada relacionada con el coche, con la conducción, y tú les ves que es que les supera la situación, decir, oye, que no pasa nada, que no te preocupes, que estoy aquí yo para evitar que pase absolutamente nada, confía en mí. Y si no, pues no puedes hablar con nadie, pues ve a terapia, mira a ver, y incluso hay veces que terapeutas nos mandan a alumnos es que estoy yendo, tengo amaxofobia, he ido al psicólogo, me ha dicho que intente hacer esto contigo, venga, sí, ¿qué necesitas? Hay veces que tenemos contacto directo con el propio psicólogo, oye, pues hoy he estado trabajando con esta persona, pues situaciones de cruces en las que haya peatones, puedes ir trabajándolo con ella o con esta persona que, pues como va contigo, va a ser la situación controlada, sabes que no va a pasar nada, venga, pues sí. Muchas gracias, Elisa. A vosotros. Por esos consejos es curioso ver esa relación, incluso laboral, que hay, ¿no?, entre profesores, profesoras de autoescuela y la psicología para tratar de ayudar a estos alumnos con más problemas a la hora de obtener ese carnet de conducir. Gracias, José Ramón. Lo que estábamos hablando mientras escuchábamos a nuestro compañero Susana, que no hay que dejar anclado eso. En la medida de lo posible, siempre ahí veíamos en las autoescuelas y también expertos como psicólogos que nos ayudan a dar esos pasitos adelante y a intentar
por lo menos tratar esas fobias. Claro, yo creo que es importante, ¿no?, el quedarnos igual con ese testimonio que escuchábamos, que decía, bueno, yo tuve miedo, lo sigo teniendo, pero bueno, que no descartaba, ¿no?, la opción de en algún momento, pues eso, ir a la autoescuela, ir a terapia y poco a poco quitarse ese miedo, porque lo decíamos al principio, ¿no?, te da mucha autonomía, te da mucha calidad de vida y bueno, es importante, ¿no?, afrontarlo. Y hay opciones de afrontarlo, por supuesto. Hay opciones. De momento esos son los datos de ese estudio, remarcamos, insistimos, presentado esta misma mañana. Más de un 60% aseguran que tienen esa preocupación de más cómo va a actuar el otro conductor o conductora de los vehículos que ellos mismos en la carretera. De momento están ahí, seguiremos muy pendientes. Gracias, Susana, por todo este análisis.